Capítulo 18. El anciano de Jade, parte 2. Aunque no lo deseaba en absoluto, Mao Mao se vio obligada a volver a la mansión del excéntrico estratega. Al final, había sido una buena decisión regresar con rapidez. ¡Vamos a rescatar a Mao Mao! De pronto se había formado un grupo de rescate. No se sabía de dónde lo habían sacado, pero el grupo tenía un aire intimidante. Y al mando, por supuesto, estaba el excéntrico estratega, montado en un caballo imponente, dirigiendo la escena como si fuera una campaña militar. Al frente del grupo estaba Onsu, con una expresión de absoluto desconcierto. Los demás reunidos eran sirvientes de la mansión y subordinados del excéntrico estratega. Además de Junji, varios niños se habían unido a lo que parecía una especie de reunión de emergencia. Incluso Kuchinashi estaba con ellos y por lo visto se había hecho bastante amiga de Junji, quizás por la cercanía en edad. La escena frente a ella parecía sacada de una obra de teatro. ¡Qué fastidio! Mao Mao pensaba con toda sinceridad que no quería involucrarse, pero sabía que tenía que intervenir. ¡Vamos allá! El estratega, sin perder el ritmo, levantó un abanico de plumas como si fuera una batuta. ¡Y con esto se acabó! Mao Mao se adelantó al grupo formando una gran X con los brazos. Gracias por su esfuerzo, todos pueden retirarse. Mao Mao hizo una reverencia con calma y el grupo quedó en silencio, como si se les hubiera tragado la lengua. ¡Mao Mao! El estratega intentó bajarse del caballo y cayó estrepitosamente. Me sorprendió escuchar que te volvieron a secuestrar. El que fue secuestrado es Lahan. ¿No deberían ir a rescatarlo? Mao Mao, manteniendo una distancia prudente, hablaba mientras se limpiaba el oído con el meñique y soplaba con aire distraído. ¿Lahan? Seguro vuelve en algún momento, dijo el excéntrico estratega con total despreocupación. San Fan tenía una expresión de angustia. Hoy, su rostro había sido un desfile de emociones y observarla era casi entretenido. Muy bien, Mao Mao, ¿por qué no nos preparas algo delicioso? Aunque Mao Mao quería irse cuanto antes, recordó que no había desayunado. Además, San Fan seguía insistiendo en que le explicara todo de inmediato. Quiero un poco de gachas de pollo. Mao Mao decidió aprovechar la ocasión para tomar un desayuno tardío, y así fue guiado a una habitación grande para comer. «Originalmente se usaba para banquetes», explicó uno de los niños. La sala a la que la llevaron tenía varias mesas. Era tan amplia como un pequeño restaurante, aunque parecía que no se usaba con frecuencia. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando mesas y sillas con apuro. «Perfecto, justo lo que necesitábamos. Por favor, no cruce esta línea», respondió Mao Mao mientras rodeaba a la estratega con una cuerda blanca. «Ajá, comeremos juntos, ¿eh? ¿Desde cuándo no lo hacemos?», dijo el estratega nostálgico y despreocupado. Mao Mao se preguntó si alguna vez había compartido una comida con él. Si lo había hecho, seguramente fue durante su época como catadora. En ese caso, sí habían comido juntos bastantes veces. Al confirmar que el estratega no se movía de su sitio, Mao Mao se dirigió a la mesa opuesta y se sentó. «Vaya, sí que me he suavizado», reconoció Mao Mao. Antes, Mao Mao había detestado estar siquiera en la misma habitación con ellos, y sin embargo, ahora compartía el desayuno sin mayor problema. «Disculpe». Onsu la miró con cara de apuro. «El maestro Lahan tiene una reunión esta tarde. Terminaré de comer en breve, luego pueden llevarse lo que necesiten». Si Lady Mao Mao al menos nos ofreciera unas palabras de aliento, todo sería más fácil. «No, gracias», dijo Mao Mao con firmeza. Cuando Mao Mao rechazó con claridad la propuesta, Onsu se dirigió a la mesa del estratega excéntrico. Al parecer, planeaba comer con él. Mientras servía a Mao Mao, San Fan se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Número 2, como buena escolta, esperaba en la entrada de la sala. «¿Podría explicarme todo ya?» «Sí», respondió Mao Mao. Mao Mao roció un poco de vinagre sobre las gachas que le habían servido. Por cortesía, invitó a San Fan a compartir la mesa, pero los sirvientes se negaron. No era apropiado que comieran en el mismo lugar. El motivo por el cual Jade Viejo secuestró a Lahan no fue el dinero. Fue porque Lahan descubrió algo. Eso es lo que provocó todo este lío. ¿Y qué fue lo que descubrió? Mao Mao tomó una cucharada de gachas. El sabor del pollo y la sal eran suficientes. Quizás el vinagre había estado de más. Revolvió el cuenco con calma. Lahan se dio cuenta de que Jade Viejo era un impostor. ¿Un doble? Lo más probable es que hayan traído a alguien muy parecido.
Si lleva jade encima y se comporta como jade viejo, cualquiera lo tomaría por el verdadero. Sanfan palideció de inmediato. Entonces... Tranquila, no creo que estemos ante un caso de asesinato. Si lo fuera, Lahan ya habría sido silenciado hace tiempo. Mao Mao hizo el gesto de cortarse el cuello. Lady Mao Mao, ¿cómo se dio cuenta de que jade viejo era un impostor? Si el maestro Lahan lo hubiera notado, lo entendería. La habilidad especial de Lahan era ver el mundo en números. Podía analizar a las personas como si fueran cifras. Incluso el tamaño del cuerpo femenino podía ser reducido a una fórmula. Es una habilidad inquietante, capaz de detectar la más mínima discrepancia con una precisión escalofriante. En mi caso, sí, fue el jade lo que me lo dijo. Entonces, ¿fue por el mal cuidado del jade que lo descubriste? Estoy segura de que intentaron cuidarlo, pero lo hicieron mal. Si el verdadero jade viejo solía mantener sus joyas en un buen estado, no habría cometido ese error. Si no fuera así, sería extraño que los subordinados de toda la vida no notaran la diferencia. Incluso si no era el verdadero jade viejo, si él estuviera sano, no necesitaría aceite para mantener sus joyas. El jade simboliza la salud y la inmortalidad, y aunque el valor simbólico puede parecer supersticioso, en este caso tiene una base real. El jade refleja el estado físico de quien lo lleva. El estado del jade puede revelar el nivel de salud de quien lo lleva. Si el color se apaga, se cree que el portador está enfermo. Mao Mao sacó el papel encerado que había usado antes para limpiar el jade. La piel de una persona sana produce una cantidad adecuada de grasa natural, y jade viejo tenía una complexión imponente. No debería haber necesitado pulir sus joyas con aceite. Pero el impostor también tenía un cuerpo bastante robusto. Sí, por eso creo que el impostor normalmente no lleva jade, y esta vez lo usó de forma repentina. Mao Mao volvió a revolver las gachas con la cuchara. Cuando el jade se opaca, se dice que el portador está enfermo, lo que significa que jade viejo lleva tiempo debilitado, o que ya ha fallecido. Lahan lo descubrió, y su error fue que los demás se dieron cuenta de que él lo había descubierto. Si están ocultando que jade viejo ha muerto, eso es gravísimo. Aunque haya muchos subordinados capaces de continuar con el trabajo, el impacto en el mercado sería enorme, especialmente antes de cerrar un gran trato. A estas alturas, Sanfan, que era lista, ya debía haber entendido. Usar un doble fue solo una estrategia para evitar que el sector comercial entrara en caos. No era una mentira permanente, solo una forma de ganar tiempo. Justo cuando todo estaba por resolverse, Lahan se dio cuenta. Por eso tomaron medidas drásticas para asegurarse de retenerlo. Entonces, ¿no volverá de inmediato? Volverá cuando todo se haya calmado, añadió Mao Mao revolviendo el cuenco con calma. Seguramente ellos también saben que no manejaron bien la situación con él. Estaban tan desesperados que, al darse cuenta de que Lahan había descubierto algo, se les escapó y lo dejaron entrever. Lahan también tiene parte de culpa en todo esto, dijo Mao Mao mientras se servía otro cuenco de gachas. Lahan, aunque al principio se sorprendió, seguramente entendió sus intenciones y decidió cooperar. Tendría que ausentarse unos días, pero estaba dispuesto a guardar el secreto. Si eso significaba establecer una conexión con el círculo del jade viejo, entonces era una ganga. La estrategia era clara: presentar la situación como un error de Lahan, pagar una compensación y luego recibir algo aún más valioso a cambio. Si ese señor hubiera irrumpido en medio de todo, ya estaría todo arruinado. El excéntrico estratega era aún menos tolerante con las mentiras que Lahan. Si se enteraba de que jade viejo ya no podía trabajar, la asociación comercial sufriría un golpe devastador. Lo mejor era minimizar el impacto, hasta que todo estuviera listo para el traspaso. Era lógico que quisiera ocultar el estado de jade viejo. El comercio no se trata de quitarle el dinero a otro, se trata de encontrar el punto donde ambos ganan y ceder lo justo para lograrlo. Mao Mao no quería hablar en nombre de Lahan, pero sabía que su forma de pensar se reflejaba en este tipo de situaciones. Lo siento, fui demasiado impulsiva. Sanfan bajó la cabeza con sinceridad. No, lo importante es que Kuchinashi esté bien. Me alegra saber que se encuentra animada. Sí, suele jugar con los chicos del grupo de Sifan. Son huérfanos, pero ¿no hay problema con eso? No veo un problema.
dijo Mao Mao. Si el hermano de Kuchinashi, que viene seguido, no ha dicho nada, entonces no hay motivo para preocuparse. La madre de Kuchinashi no tenía permitido entrar en esta mansión. Incluso Hao, con todo su poder, no se atrevería a interferir con el excéntrico estratega. Al final, lo que más pesa son los beneficios. Mao Mao pensó en cuánto efecto quedaba para Kuchinashi ahora que ya no tenía un valor de uso. La señorita Kuchinashi aún tiene mucho apetito. Tendremos que vigilar que no se exceda y termine con sobrepeso. Sí, también hemos hecho arreglos para que reciba educación formal. Gracias por eso. Mao Mao se preguntaba por qué Sanfan perdía toda perspectiva cuando se trataba de Lahan. La señorita Kuchinashi se ha encariñado con el hermano de Lahan y suele comer vegetales crudos con frecuencia. Incluso aquí, el hermano de Lahan no era llamado por su nombre real. ¿No era incómodo? Asegúrate de lavar bien los vegetales antes de dárselos, añadió Mao Mao con tono serio. Entendido, respondió Sanfan con calma. Mao Mao terminó su segundo cuenco de gachas y dejó la cuchara dentro del tazón. No quiero hacer nada, pensaba Mao Mao. Ya era pasado el mediodía y los días se habían vuelto más cortos. Tocaba ir al mercado, hacer las compras y preparar la comida de la noche. No había reglas estrictas, pero Mao Mao y Changsha solían encargarse de eso juntas. En días como este, era costumbre que el grupo que no estaba de turno se encargara de preparar la cena. Disculpa, ¿queda algo de las gachas? Sí, hemos cocinado en abundancia. ¿Puedo llevar comida a casa? Sí, también te he preparado otros vegetales para que lleves. Sanfan, siempre eficiente, ya estaba en ello. Mao Mao, mientras tanto, pensaba en aprovechar la ocasión para llevarse algunas verduras del hermano de Lahan. Días después, se anunció oficialmente la muerte de Jade Viejo. Aunque se esperaba que la asociación comercial entrara en caos por la pérdida de un comerciante tan influyente, gracias a la planificación que dejó en vida, todo se mantuvo en orden. Al parecer, todo estaba tan bien preparado que no hubo necesidad de hacer un gran alboroto. Cuando Mao Mao escuchó que el jade que Jade Viejo llevaba siempre consigo sería enterrado junto a él en el ataúd, no pudo evitar pensar que era un desperdicio.